La diabetes mellitus se podría definir como un conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatogenia multifactorial cuyo nexo común es un trastorno metabólico fundamentalmente con hiperglucemia crónica, por una disminución relativa o absoluta de la insulina. Debéis recordar que es la enfermedad endocrina más frecuente y una de las principales causas en la actualidad de morbimortalidad en los países desarrollados. La prevalencia en España es desconocida. Actualmente se conoce un 3 a un 4% de los pacientes diabéticos, pero se cree que el total estaría rondando el 6%. Asimismo, la diabetes mellitus tipo 2 es la más frecuente, suponiendo un 90 o 95% del total, y está en creciente aumento debido a que subyace cambios en el estilo de vida importantes. El 50% de los diabéticos tipo 2 se cree que no han sido todavía diagnosticados y el 20% de los diagnosticados ya se presentan con complicaciones crónicas de la diabetes. Definiremos a un paciente como diabético en 4 circunstancias. 1. Glucemia basal a las 8 de la mañana por encima o igual a 126 miligramos decilitro. 2. Glucemia al azar mayor o igual de 200 miligramos decilitros si se acompaña de clínica cardinal, poliuria, polidipsia y polifagia. 3. Glucemia a las 2 horas tras sobrecarga oral de glucosa mayor o igual a 200 miligramos decilitros. Y 4. Y nuevamente incorporado, hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%. Debéis recordar que el criterio 1 y 3 para tener validez diagnóstica debe haberse repetido en 2 ocasiones, ya sea con el mismo tipo de análisis u otro. Actualmente se han descrito situaciones de prediabetes, es decir, pacientes con factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus en un futuro. De esta manera se concibe la diabetes como un espectro de riesgo continuo, con un bajo riesgo para límites bajos y alto riesgo para límites altos. De esta manera existen 3 criterios. Glucemia basal alterada, si nos da entre 100 y 125 miligramos decilitro. Intolerancia a los hidratos de carbono, si tras 2 horas de sobrecarga oral de glucosa nos da 140 a 199 y por último, hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. La diabetes mellitus tipo 2 supone el 90 o el 95% del total. El factor ambiental es importantísimo y en este veremos una insulinoresistencia no siendo una patología autoinmune y habiendo una reserva relativa de insulina. Por lo tanto, el test de glucagón será positivo. El factor hereditario es mucho más importante que la diabetes mellitus tipo 1. Viéndose una herencia poligénica y multifactorial, con una correlación en gemelos monocigotos de hasta el 90% y en familiares de primer grado de hasta el 40%. El factor ambiental, como he dicho, es fundamental, siendo los factores de riesgo cardiovascular los más importantes: obesidad, con disminución de la adiponectina, sedentarismo, envejecimiento y una dieta hipercalórica. En cualquier caso, la clínica será insidiosa, manteniéndose de forma asintomática hasta trastornos muy avanzados. El tratamiento debemos incidir en la modificación del estilo de vida y administración de antidiabéticos orales, a continuación insulina. Sin embargo, en estos pacientes, debido a que existe una reserva insulínica más o menos estable, la cetoacidosis diabética
no será frecuente. La diabetes mellitus tipo 1 supone entre el 5 y el 10% del total y se debe a una destrucción autoinmune de la célula beta por una alteración en la inmunidad celular que produce una insulinitis, pero también por una alteración en la inmunidad humoral, como refleja la existencia de anticuerpos positivos en la diabetes mellitus tipo 1A. Por el contrario, la diabetes tipo 1B asocia anticuerpos negativos y típicamente aparece en afroamericanos y pacientes asiáticos. En cualquier caso, la diabetes mellitus tipo 1 se debe a un déficit absoluto de insulina, por lo tanto no habrá insulinoresistencia y el test de glucagón será negativo. En la patogenia se ven implicados factores genéticos, como se muestra por la existencia de HLA-2 compatible, de manera que en gemelos monocigotos llegaría a haber una correlación de hasta el 30 o 70%, en familiares de primer grado hasta del 10%, pero también existen unos factores ambientales como los virus y se ha relacionado a la albúmina de la leche de vaca. En cualquier caso, deberemos sospecharla ante pacientes jóvenes con una clínica de debut brusca en forma de cetoacidosis. El tratamiento se debe realizar con insulina, estando contraindicados los antidiabéticos orales, ya que la insulina es necesaria para evitar la cetoacidosis. La diabetes tipo MODY se considera una enfermedad monogénica de herencia autosómica dominante. Por lo tanto, lo van a contar en pacientes menores de 25 años con múltiples antecedentes familiares. Típicamente mantienen una reserva insulínica hasta largo plazo. Por lo tanto, no será habitual la cetoacidosis diabética y os lo van a poner como hiperglucemias leves sin cetosis evidente, debido a que mantienen reserva insulínica. Debéis recordar como cuadros más frecuentes la tipo 2, que es la más frecuente en niños y se debe a un déficit de glucoquinasa A localizado en el cromosoma 7, y la tipo 3, que es la más frecuente en adultos y se localiza en el cromosoma 12 por un déficit del factor HNF1-alfa. Definimos la resistencia insulínica como la necesidad de administrar más de 200 unidades al día de insulina o, lo que es lo mismo, más de 1,5 unidades por kilo al día para mantener el equilibrio glucídico. Se diferencian la tipo A y la tipo B. La resistencia insulínica tipo A es la que aparece en diabéticos tipo 2 o típicamente en el síndrome de ovario poliquístico y se debe a una alteración en el posreceptor, no existiendo anticuerpos. A veces tiene una etiología de multiresistencia a hormonas. Clínicamente podremos ver hiperandrogenismo, acantosis nigricans con ataxia y telangiectasia y pueden ponéroslo en raza negra. Se asocia típicamente a síndromes como el leprechaunismo, Rabson-Mendelthal y la diabetes lipoatrófica. Deberemos administrar fármacos insulinosensibilizantes como la metformina o la pioglitazona. Epidemiológicamente aparecerá en pacientes con autoinmunidad, por lo tanto os lo pueden poner en asociación a otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo síndromes pluriglandulares endocrinos, lupus o síndrome de Sjögren. Su fisiopatología se basa en la existencia de autoanticuerpos frente al receptor de insulina, que en el caso de que sean activadores pueden incluso cursar con hipoglucemias. El tratamiento, por lo tanto, se realizará con inmunosupresores, corticoides y plasmaféresis en algunos casos.
Las complicaciones agudas de la diabetes son la hipoglucemia, coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Las causas de hipoglucemia suelen ser un tratamiento excesivo con insulina, mayor de lo que necesita el organismo, y recordar a los antidiabéticos orales en el paciente anciano, sobre todo las sulfanilureas. Si se sospecha una hipoglucemia por sulfanilureas, el paciente debe quedar ingresado al menos 24 horas en observación, ya que producen hipoglucemias muy prolongadas. Para determinar el tratamiento nos fijaremos en el nivel de consciencia del paciente, de forma que si el paciente está inconsciente, la familia realizará una inyección intramuscular o subcutánea con glucagón, y si se encuentra en ámbito hospitalario, realizaremos glucosmón intravenoso o infusión de suero glucosado. Por el contrario, si el paciente está consciente, la primera medida a tomar será la aplicación de hidratos de carbono que se absorban de manera rápida vía oral, es decir, tomarse un caramelo, azúcar o un líquido azucarado. Después repetiremos a los 15 minutos la glucemia capilar, de forma que si sigue disminuida, repetiremos dando hidratos de carbono de absorción rápida, y si ya se ha normalizado, a continuación debe comerse un bocata, es decir, hidratos de carbono de absorción lenta. La descompensación hiperosmolar es una complicación típica de los diabéticos tipo 2. Fisiopatológicamente subyace una importante y grave deshidratación, que alcanza glucemias mayores de 600 miligramos decilitro. Asimismo, existe una acidosis metabólica leve sin cuerpos cetónicos, debido a que existe una reserva insulínica de base que impide la activación de hormonas contrainsulares. Se producirá una poliuria osmótica muy importante que provocará una deshidratación profunda, pudiendo ocasionar un fracaso renal prerrenal, así como convulsiones, coma hiperosmolar, microtrombos e incluso coagulación intravascular diseminada. Si en la cetoacidosis diabética era importante hallar el factor desencadenante, aquí lo es más, ya que casi siempre existe una etiología de la descompensación, generalmente infecciones, pero también patología cardiovascular. La mortalidad es muchísimo más importante que en la cetoacidosis diabética, pudiendo llegar a ser hasta del 50%. El tratamiento se basará en insulina, de la misma manera y de la misma pauta que en la cetoacidosis diabética, pero aquí sobre todo será fundamental reponer la volemia, siendo la medida más importante y urgente que debemos tomar. A veces se necesitan hasta 10 o 20 litros de volumen. También administraremos potasio, aquí de forma más rápida, ya que la depleción es mayor, y también bicarbonato. En este caso es menos frecuente la administración de bicarbonato, restringiéndola solamente a la existencia de una acidosis láctica. Aquí se administrarán anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, debido a que la importante deshidratación puede provocar la existencia de microtrombos. La cetoacidosis diabética es una complicación típica de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ya que su fisiopatología subyace a un déficit completo de la secreción de insulina. Esto va a provocar aumentar las cifras de glucemia hasta los 200 o 250 miligramos decilitros, que ocasionará por un lado una poliuria osmótica con la consiguiente deshidratación, una hiponatremia con hiperosmolaridad debido a la hiperglucemia y un déficit de potasio en el organismo. Asimismo, se activarán unos sistemas contrainsulares
en un intento compensatorio, ya que aunque existen cifras altas de glucemia en plasma, el organismo no las percibe como eficientes debido a que la glucosa no es capaz de introducirse en las células por ese propio déficit de insulina. De esta manera, las hormonas contrainsulares provocarán gluconeogénesis, un aumento de la glucogenólisis, proteólisis y, muy importante, una lipólisis que será la responsable de incremento de los cuerpos cetónicos tanto en plasma como en orina. Asimismo, en estos pacientes es importante identificar el factor desencadenante. En muchas ocasiones puede ser el propio debut de la enfermedad, pero lo más habitual es que se trate de la disrupción del tratamiento con insulina previo o de transgresiones dietéticas. Asocia una mortalidad entre el 1 o el 2%, por lo tanto el tratamiento debe ser inmediato, siendo lo más importante la insulina, inicialmente en bolos y a continuación en infusión continua, hasta que los parámetros analíticos nos permitan la retirada de la bomba de insulina. ¿Qué nos va a permitir retirar una bomba de insulina? No vale solo con la normalización de la glucemia, sino que el criterio para retirar la bomba de insulina debe de ser la normalización de la acidosis, es decir, la normalización del pH y del bicarbonato. Recordar que 2 horas antes de que se prevea la retirada de la bomba se debe de administrar insulina subcutánea. Asimismo, deberemos reponer volumen con sueros entre los 3 y 5 litros, inicialmente con suero salino fisiológico isotónico y, cuando la glucemia descienda por debajo de los 250 miligramos decilitros, si todavía no hemos podido controlar la acidosis, se procederá a infundir suero glucosado al 5%. Asimismo, será necesaria la administración de potasio si este es menor de 5,5 y siempre que no exista una insuficiencia suprarrenal subyacente, es decir, que la creatinina sea igual o mayor a 2. En caso de insuficiencia renal, no se administra potasio. Finalmente, administraremos bicarbonato solo ante la existencia de una acidosis muy importante, menor de 7, y hasta que se recuperen cifras por encima de 7,2, debido a que no se debe administrar de forma sistemática, ya que la alcalinización desplaza la curva de oxihemoglobina y disminuye la cesión de oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, solo administraremos bicarbonato ante la existencia de acidosis grave. Dentro de las complicaciones crónicas del paciente diabético distinguiremos las de origen macrovascular de las de origen microvascular. Las primeras son actualmente la principal causa de muerte del paciente diabético y el control glucémico estricto no influye en su desarrollo. Sin embargo, las microvasculares es fundamental el control glucémico estricto, ya que éste sí que puede prevenirlas. Las complicaciones macrovasculares del paciente diabético derivan de una aterosclerosis más precoz y más grave que para el resto de pacientes. Suelen ser expresión como enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica, siendo frecuentes los infartos silentes. Dentro de las complicaciones microvasculares destacamos la retinopatía diabética, la nefropatía y la neuropatía diabética. Como sabéis, la retinopatía diabética puede ser proliferativa o no proliferativa. El diagnóstico se realiza mediante el fondo de ojo, cuyas indicaciones son en los diabéticos tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, mientras que en los diabéticos tipo 2 debe realizarse fondo de ojo al diagnóstico. En caso de retinopatía diabética proliferativa, el tratamiento de elección es la panfotocoagulación. El diagnóstico de screening de la nefropatía diabética se basa en la determinación de microalbuminuria, que en los diabéticos tipo 1 debe realizarse a los 5 años del diagnóstico y en los diabéticos tipo 2 en el propio diagnóstico.
Como sabéis, el tratamiento de elección de la nefropatía diabética son los IECAS o sus equivalentes, los ARA2. Y en último lugar, incluiríamos el trasplante o a la diálisis. Debéis recordar que la afectación típica de la neuropatía diabética es distal, simétrica y sensitiva. El diagnóstico se realiza con la clínica, los monofilamentos y, si existen dudas, con el electromiograma. Debéis recordar que actualmente la diabetes es la causa más frecuente de amputación en los países desarrollados. Como tratamiento, hay que tener cuidado con el calzado que se pone el paciente, ya que la afectación sensitiva es muy importante y puede acompañarse de fármacos antidepresivos. El tratamiento del diabético tipo 1 asocia la tríada de dieta, ejercicio físico e insulina, estando contraindicado cualquier fármaco antidiabético oral. Como terapia insulínica diferenciamos una terapia intensiva y una convencional. La terapia intensiva correlaciona de manera más fisiológica la actuación normal de la glucemia en un organismo, es decir, daremos una insulina basal para controlar los niveles de glucemia durante todo el día y para los picos después de cada comida daremos una insulina rápida 3 veces al día de forma preprandial. La terapia insulínica intensiva se administrará en pacientes mayores de 8 años y sin contraindicación, mientras que la terapia convencional se administra en pacientes menores de 8 años o con contraindicación para tratamiento intensivo. Estas contraindicaciones son una neuropatía autonómica severa, edades avanzadas, ictus agudo, enfermedad coronaria inestable y alteraciones en el comportamiento como pudiese ser la depresión. Las complicaciones que dependen del tratamiento insulínico son hipoglucemia, alergia a la insulina, lipodistrofia, que se palía mediante un sistema de rotación para la inyección, insulinoresistencia, edema insulínico, presbicia insulínica por edema corneal y lo que se conoce como hiperglucemias matutinas, que responden al fenómeno de Somogyi y al fenómeno ALBA. Para hacer el diagnóstico diferencial de ambas, es de utilidad realizar una glucemia capilar a las 3 de la mañana, de forma que si existe una hipoglucemia a las 3 de la mañana, deberemos diagnosticar como fenómeno de Somogyi, lo cual se debe a un tratamiento intensivo insulínico que provoca de manera secundaria el aumento de las hormonas contrainsulares. Por lo tanto, el tratamiento será disminuir la insulina basal. Sin embargo, si a las 3 de la mañana vemos cifras elevadas de glucemia, la fisiopatología subyacente se deberá a un insuficiente control insulínico, que ocasiona una secreción de hormonas compensatorias como la GH, y por lo tanto el tratamiento será aumentar la insulina basal. En el manejo del diabético tipo 2 existen distintas recomendaciones con distintos niveles de evidencia, como podréis ver al desplegar las ramas. Sin embargo, lo que sí que es general para todo diabético tipo 2 es que, de forma prioritaria y en primer lugar, se deberá asociar cambios en el estilo de vida con metformina. ¿Cuándo deberemos pautar un tratamiento con insulina de forma primaria? Cuando exista descompensación glucémica con clínica cardinal y cifras muy importantes de glucemia en plasma. Cuando exista algún tipo de insuficiencia orgánica, como pueda ser nefropatía o hepatopatía, donde los fármacos antidiabéticos están contraindicados,
o cuando el paciente requiera ingreso hospitalario. Si pincháis en el icono cámara podréis ver el diagnóstico diferencial de las distintas características de los antidiabéticos tradicionales. Asimismo, existen unos fármacos nuevos que derivan de las hormonas incretinas. El efecto incretina supone el 60% de la liberación total de insulina postprandial y se define como una mayor secreción de insulina en respuesta a la ingesta de nutrientes por vía oral, debido a la secreción de unas hormonas por las células endocrinas intestinales. Estas son el péptido GIP, secretado por las células K de las regiones proximales del intestino delgado, y el péptido GLP-1, secretado por las células L del ilion, es decir, por regiones distales del intestino delgado. Se ha comprobado mediante distintos estudios que los pacientes diabéticos tipo 2 tienen una secreción disminuida de estas hormonas. A su vez, debéis recordar que la dipeptidilpeptidasa 4 degrada dichas hormonas. Por lo tanto, existen fármacos análogos del GLP-1 y fármacos que inhiben la dipeptidilpeptidasa 4 y por lo tanto contribuyen a aumentar el GLP-1, que provocarían no solo un incremento de la insulina, sino también una disminución del glucagón. Como análogos del GLP-1 se han comercializado el exenatide y la liraglutide. Provocan una pérdida de peso, por lo tanto pueden ser útiles en diabéticos tipo 2 con sobrepeso. Como efectos adversos destacan vómitos, náuseas y flautulencias, y puede aumentar el riesgo de pancreatitis. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, debéis recordarlo como gliptinas, no contribuyen a una disminución del peso del paciente. Sin embargo, como efectos adversos, se han visto un mayor riesgo de insuficiencias respiratorias y de insuficiencias renales. Estos tienen bajo riesgo de hipoglucemias y de momento no se han incluido en el algoritmo diagnóstico porque existen datos clínicos bastante limitados al respecto. En el control del paciente diabético es fundamental educarle en el autocontrol mediante la determinación de glucemias plasmáticas a lo largo del día. Un mínimo de 3 sería lo ideal. Dentro de los objetivos del paciente diabético deberemos cumplir una hemoglobina glicosilada menor del 7%, una glucemia preprandial de entre el 70 y 130 miligramos decilitros, una glucemia postprandial máxima de 180 miligramos decilitro, una tensión arterial menor de 130 a 80, un colesterol LDL menor de 100 y, si es posible, menor de 70, un colesterol HDL mayor de 40 en varones y mayor de 50 en mujeres,
unos triglicéridos menor de 150 y, por supuesto, la disrupción del hábito tabáquico. En la paciente diabética que quiera quedarse embarazada, deberemos recomendarle que debe tener una hemoglobina glicosilada menor del 7%, ya que esto asocia una disminución de las malformaciones fetales. Sin embargo, si una paciente embarazada desarrolla diabetes mellitus, deberemos tener en cuenta dos cosas: el manejo correcto y los objetivos de la glucemia. El manejo de una paciente que desarrolla diabetes gestacional inicialmente debe de ser la asociación de dieta y ejercicio, es decir, cambios en el estilo de vida. Si con esto no fuese suficiente para conseguir los objetivos de glucemia descritos, deberíamos poner terapia insulínica. Y aquí debéis saber que las insulinas de acción prolongada están contraindicadas, siendo de elección la insulina NPH o la insulina regular cristalina. Los objetivos de la glucemia en una mujer con diabetes gestacional son: glucemia preprandial menor de 95 miligramos decilitro, glucemia a la hora después de comer menor de 140 miligramos decilitro y una glucemia tras 2 horas después de la ingesta menor de 120 miligramos decilitro. El control de los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes es algo primordial. Deberán perder peso si tienen sobrecarga del mismo, realizar ejercicio físico habitual, siendo muy recomendable caminar al menos 30 minutos durante todos los días, cese del hábito tabáquico y, como nueva recomendación, se ha visto que en los pacientes con factores de riesgo de diabetes y una alteración en el metabolismo hidrocarbonado, ya sea intolerancia glucídica o glucemia basal alterada, la administración de metformina. Es recomendable vacunar de la gripe a aquellos pacientes diabéticos mayores de 6 meses y vacunar frente al neumococo en los pacientes diabéticos mayores de 2 años.